Atento al consejo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Amén. Vamos a ir buscando ahí en el libro de Éxodo. No dejes de adorar y bendecir el nombre del Señor, porque Él es el Rey de Gloria. Éxodo, en el capítulo 12, vamos a estar viendo el versículo 7, el versículo 12 y 13. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Éxodo capítulo 12, versículo 7, 12 y 13. ¿No lo tienen? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Cristo. Santo es tu nombre. Capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra leída. Dios eterno, añade bendición, Señor, como lo has hecho desde temprano, Padre. Sigue bendiciendo, sigue dándonos de tu palabra, Señor, porque es la que nos hace crecer, nos hace obedecer y vivir más apegado a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Puede tomar su asiento y denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale la mano a su hermano y dígale: hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Qué precioso es. La palabra de Dios nos habla acerca de la grandeza del Dios a quien nosotros le servimos. Es un Dios grande, poderoso, que ahora hemos llegado a entender hemos ido acercándonos más a Dios y hemos ido atendiendo a lo que es la palabra de Dios, porque la Biblia es el reflejo de Dios revelado al hombre. Es el conocimiento, dándonos a conocer quién es Dios y por qué debemos nosotros adorarle y darle gloria y honra. Por eso es menester de que cada uno de nosotros, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con un corazón dispuesto a adorar y a bendecir el nombre del Señor, y también a estar atento a lo que Dios nos envía a través de su palabra. Mientras meditaba en estos versículos, todos sabemos la historia, como nos habla en el libro de Éxodo. Los versículos que tocábamos nos habla acerca de un tiempo en el cual el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Dios llama a Moisés, lo escoge, lo prepara para enviarlo a libertar a su pueblo escogido.
Porque Dios había dado promesa a Abraham que de sus lomos saldría una descendencia numerosa, la cual la bendición de Dios sería eternamente. Y todos aquellos que creyesen como Abraham también serían bendecidos. Y ahí venimos nosotros, somos bendecidos porque creemos en el Hijo de Dios. Y entonces ahí vemos la historia. Moisés llega a Egipto con el mensaje que Dios le da y llega a Faraón diciéndole que deje ir al pueblo a adorar a Jehová al monte Sinaí. Era algo difícil porque el rey tenía el control de todos ellos. Estaban esclavizados. No solamente la orden, la autorización del rey, del faraón, podía hacer que este pueblo saliese a cualquier lado. Pero Dios, en su debido tiempo, envió a Moisés. Se presentó circunstancias según lo vemos en la Biblia. El faraón se opuso porque realmente no sabía de Dios, no conocía de Dios. Pero Moisés iba con toda claridad del llamado que Dios le había hecho. Iba con mano poderosa. La presencia de Dios misma iba delante de él y Dios le mostraría grandes prodigios, grandes milagros que jamás habían visto por la mano de Dios. Moisés tuvo ese encuentro con Faraón y mediante él iba al reino a suplicarle, a decirle que dejase ir al pueblo de Israel a adorar a Jehová. El faraón se endureció su corazón y decía no, que adoren aquí, según lo vemos ahí en la Biblia. Pero aquí vemos algo interesante, que mediante Moisés iba, Dios hacía señales para que aquel rey y todos los egipcios pudieran ver que este hombre no iba solamente por ir, sino que iba bajo la autoridad del Todopoderoso. Iba respaldado por la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces ahí vemos que pasó la primera plaga, segunda, tercera y cuarta y quinta, hasta llegar a donde hemos leído, la 10ª plaga. Y eso era mortandad de muerte que Dios declaró para los egipcios, para todo primogénito, según lo leímos ahí en el versículo 12. Ahí dice que Dios envía esta plaga, la 10ª plaga, y iba dirigido a todo primogénito de los egipcios, de gente, de personas, hasta de los animales. Hay algo interesante ahí porque primogénito en aquel entonces era algo interesante. Había una esperanza para los padres porque tenían una persona en quien delegar privilegios. Era el primogénito. Entonces Dios dice, declara esta palabra y dice, todo primogénito va a morir. Y entonces ahí es donde vemos que también Dios le dice, le da la palabra a Moisés diciéndole, y tomarán de la sangre del cordero. En el versículo 3 ahí vemos y dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 del mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios le estaba dando instrucciones a Moisés, porque Dios había determinado un castigo para los egipcios, para todo primogénito. Pero Él le da un recurso a Moisés, diciéndole, tomen un carnero. Y eso es ahí donde queremos llegar, un corderito. El versículo 5 da detalles cómo tenía que ser el cordero de 1 año, sin ningún problema, sano, perfecto, en perfectas condiciones. Esa era la orden de Dios.
dada a Moisés, el pueblo tomaba según el orden de las familias. Cada familia tomaba un carnero que habían separado, y ese carnero lo desgollaban, y la sangre, le dice Dios, tomarás la sangre y la pondrás en el dintel de la casa, es decir, en los marcos de la puerta donde ellos estuvieran. Ahí Dios le dice, pongan la sangre del cordero. Y ahí más adelante vemos más detalladamente cómo Dios le dice en el versículo 22. Y dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dios le dice esto a Moisés. Y esto era como símbolo, de protección para todo primogénito de las familias de Israel. Ellos tenían que hacer esto. Tenían que tomar el corderito sin ningún problema, sin ninguna mancha, y sacrificarlo, sacar la sangre y bañar los dinteles, el marco de la puerta que conocemos, los lados de la entrada, bañarlos en sangre. Cuando el ángel de la muerte cruzase, la sangre era la señal de que ahí había un primogénito de los israelitas. Gloria a Dios. La muerte no entraría, no llegaría a los primogénitos de los hijos de Israel, porque Dios le había dado una señal que donde estuviese la señal de la sangre del cordero, no traspasaría, no llegaría muerte a esa familia. Hay un mensaje muy interesante aquí, porque es ahí donde conocemos la Pascua, la cual el pueblo de Israel hasta la fecha de hoy celebra. La Pascua es la libertad del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud donde estaban cautivos. Una vez Dios desde antemano le dice, tomen un carnero y coman la carne bien cocida y no dejen nada para otro día. Todo lo que sobra, quémenlo. Y ellos iban siguiendo paso a paso todo lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera todo el pueblo. Cuando pasó el ángel de la muerte, todo primogénito egipcio murió. Pero los primogénitos de las familias de los hijos de Israel, ninguno pereció, porque obedecieron a la orden, a lo que Dios les había mandado hacer. La muerte no entró, no llegó a las casas, pero hubo necesario sacrificar un cordero, que hubiese derramamiento de sangre para que la muerte no traspasase las paredes, las puertas de las casas donde estaban los hijos de Israel. En hebreo nos habla claramente, y es lo que estábamos leyendo ahí, y donde nos habla acerca de lo que antiguamente hacían. Sacrificaban un carnero y lo presentaban, y esa sangre que era derramada expiaba los pecados de todos aquellos que venían a la casa de Jehová. Es decir, que el pecado que ellos habían cometido era cubierto porque habían sacrificado un cordero o un macho cabrillo, o hasta un palomino para aquellos que eran de bajos recursos. Y aquí nos dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el versículo 14 dice, cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El autor, el escritor, está haciendo una declaración tan grande, impresionante. Él dice, si esta sangre que cuando se acercaban e iban al sacerdote y daban el cordero sin mancha alguna y derramaban la sangre, el pecado de aquella persona quedaba cubierta por la sangre de aquel cordero que había llevado con mucho amor y sacrificio. Pero la Biblia me habla de algo interesante, según nos habla Isaías en el capítulo 53, en el versículo 7, donde dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que Cristo es tipo de aquel cordero que tomaban y lo llevaban y lo sacrificaban para que los pecados de aquellos fuesen tapados. Entonces es ahí donde vemos a Jesucristo revelándose al hombre, viniendo, se encarnó y vino a la tierra para revelar su grande amor, su grande poder, que no hay límite, no hay nada que pueda pararse enfrente de él, porque él es el Todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que hubiese sangre derramada. Y tanto pecado que había que el apóstol dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para que Eva y Adán fuesen vestidos después de que desobedecieron. Tuvo que haber sacrificio de animales para que fuesen vestidos, para que sus vergüenzas ya no se viesen, porque después que pecaron ellos vieron con claridad que habían desobedecido a Dios y tuvieron que ser sacrificados animales. Pues Cristo fue el sacrificio perfecto para toda una humanidad que se perdía sin Dios y sin esperanza. San Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí nos habla de la esencia, de la perfección de aquel Cordero de Dios. Me encanta la declaración que dice, cuanto más la sangre de Cristo. Es decir, que no hay otro medio en la tierra. No hay agua bendita, no hay agua oxigenada. No hay ningún otro Dios que pueda limpiar el pecado del mundo. Solamente la sangre de aquel que vino hace más de 2000 años. Una sangre inocente, perfecta, especial para limpiar pecados, para romper cadenas y maldiciones que había en la raza humana. Solamente la sangre de Cristo pudo romper la maldición que había en la raza humana. Denle fuerte el aplauso al Señor. Estábamos muertos, había amenaza de muerte, pero apareció la sangre de Cristo, la sangre que nos limpió del pecado en que vivíamos. Preciosa sangre de Cristo, que no importa la condición que el hombre se encuentre, no importa cuán grande haya sido la maldad que haya hecho. La Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que no hay pecado que Dios no puede limpiar. La sangre de Cristo
juntamente con el golpe que le daban, sentía los punzonazos de las espinas. Su espalda fue lacerada con azotes, las cuales estaban rematadas con lata, con metal o con huesos, que cada vez que daba un latigazo venía un poco de carne pegada al látigo. Eso fue lo que hizo el Cordero de Dios. Por eso es que no hay límite, no hay obstáculo, no hay pecado, no hay maldad que se resista a la sangre de Cristo Jesús. Aún los demonios tiemblan, aún las fuerzas de las tinieblas huyen cuando mencionamos la sangre de Cristo, porque no hay poder que resista el poder de la sangre del Cordero de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. En Efesios encontramos en el capítulo 1, 7, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que no hay nadie que pueda perdonar pecados aquí. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, como decía anteriormente, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre necesita el perdón de Dios, y el único que puede perdonar pecados se llama Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. No hay otro nombre, dice el apóstol, bajo del cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Entonces ahí con claridad dice el apóstol: en quien tenemos redención, fuimos rescatados. Es decir, que alguien pagó el precio por nosotros. Dijo Jesús: yo voy a pagar el precio por toda esta humanidad. Y se humilló hasta los sumos. Vino, se encarnó. Y como Dios 100% también, 100% hombre, sufrió mucho dolor, desprecio, para salvarnos a nosotros. Él no quiere que nosotros perezcamos. Él quiere salvarnos a todos. Él quiere que busquemos más apresuradamente de su presencia. Quizás hay momentos en que el cristiano, hay ocasiones que cae, hay ocasiones que fallamos y pecamos contra Dios. ¿Y sabe cuál es el mensaje de Satanás para aquel hijo de Dios? Que ya no siga, porque ya pecaste, ya estás destruido. Ese es el mensaje de Satanás. Ya no tienes remedio, ya no hay quien te levante. Pero el mensaje de Dios es lo contrario. El mensaje de Dios te dice: vamos, sigue adelante. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es probable que hayas fallado, es probable que hayas pecado, y no es que estamos a favor del que peca, sino que es que Dios quiere que aquel que ha fallado reconozca que ha pecado, que ha ofendido la presencia de Dios, pero que nuevamente venga reconociendo delante de Dios que pecó, que falló, pero que necesita nuevamente ser limpio por la sangre de Jesucristo y seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Hoy en día hay muchas personas que he visto y me he encontrado y dicen: no, ya no puedo seguir. ¿Y por qué? Porque es que fallé en esto y fallé en lo otro. En verdad el pecado mata, pero si atendemos al consejo de Dios, por eso es que Dios día a día nos envía su palabra a través de muchos medios, y es para que reconozcamos que solamente en Jesucristo hay esperanza y salvación y restauración para el perdido. Quizás hay momentos de desánimo, hay momentos que quizás a usted le haya llegado y decir: ya no voy a ir a la iglesia porque yo fallé, pequé contra Dios. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Como dice San Juan
1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si venimos humillados delante de su presencia, si nos arrepentimos y dejamos la práctica del pecado, hallaremos misericordia. Y Dios nuevamente volverá a restaurarte, porque Él no quiere que nadie se pierda. Hoy en día hay muchas personas que se están yendo hacia el mundo, pensando que ya lo perdieron todo, que ya no tienen nada de Dios. Pero déjame decirte, no haces nada con irte al mundo, porque lo que va a hacer Satanás es destruirte y pisotearte y hacerte perder la salvación. Pero por eso Cristo está insistiendo día a día: ven luego, ven luego, ven luego, arrepiéntete, arrepiéntete, porque estoy a la puerta y yo quiero salvarte, quiero restaurarte, quiero sanarte la herida que hay en tu alma. Solamente mi sangre puede limpiar tu pecado, tu maldad. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad y de toda acusación. Alabe la grandeza de Dios y denle un fuerte aplauso al Señor. Satanás se pone furioso cuando se predican mensajes así, porque es una esperanza para muchos que están cabizbajos. Da lástima ver cristianos que comenzaron llenos del Espíritu, pero porque fallaron en una ocasión y se han quedado estancados. Amado hermano, no haces nada quedarte estancado. Si tropezaste, hay chance para que te levantes. Hay chance, hay espacio para que te levantes. Hay tiempo ahora mismo para que te levantes y le digas: Satanás, vete con el pecado sucio y yo me envuelvo en la sangre de Cristo que perdona mis pecados. Voy a lavarle limpiamente. Ahora de aquí en adelante renuncio al pecado y me limpio la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encanta la declaración que hace San Juan en el capítulo 1, versículo 36. He aquí el Cordero de Dios. Cuando vio a Jesús que andaba en medio de aquella multitud, allí estaba el Cordero de Dios, que más tarde estaría derramando sangre inocente para limpiar y perdonar los pecados de millones de aquellos que vienen humillados ante su presencia, reconociendo que han pecado. El pecado que hayan hecho es limpio por la sangre de Jesucristo. Cuando predica la palabra, diga: solamente la sangre de Cristo puede limpiar tu vida y perdonar el pecado que hayas cometido. Y se ha visto el reflejo de ese poder divino, ¿sí o no? Se ha visto gente drogadicta que ha estado en la calle desahuciada por su familia y que han escuchado la palabra de Dios y han reconocido que solamente en Jesucristo hay vida y salvación. Una vez que le han recibido y han buscado a Dios, han buscado en ayuno y oración, han leído la palabra de Dios, se han congregado día a día cuantas veces sea posible y se ha visto el fruto. Y ahora usted lo va a ver en tarimas ahí predicando de un Cristo que salva, de un Cristo que perdona pecado, de un Cristo que cambia la vida del ser humano. Por muy miserable que esté, Dios la cambia, Dios la hace nueva, Dios transforma al que está perdido, sin Dios y sin esperanza. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo de poder, un Cristo que salva, un Cristo que liberta, que sana al perdido, que viene muy pronto. Aleluya, aleluya, viene muy pronto, viene muy pronto, por los redimidos, por los limpios, por la sangre de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Colosenses vemos algo ¡Santo Jehová! poderoso, porque toda la palabra de Dios es poderosa. El versículo 13 del capítulo 2 dice:
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando, dice, el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 dice: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Es que había un decreto, había una acta que decía: Alexis va para el infierno, está destituido de la gloria de Dios. Pero dijo Jesucristo: no, yo me pongo en medio, aleluya, y anulo esa acta, rompo esa acta, y mi sangre limpia el pecado. Dele la gloria a Dios, dele la gloria porque Él se la merece. Hay una acta de decreto, está maldecido, ya no podrás tener vida como la tuvo Adán y Eva al principio. Pero dijo Jesucristo: espérate un momento, se acabó la fiesta, se acabó los límites, se acabaron los corderos ya, se acabaron los palominos ya. Ahora voy a derramar mi sangre para limpiar los pecados de aquellos que vengan humillados ante mi presencia. Y esos somos nosotros, los que levantamos nuestras manos y le damos gloria al Cordero de Dios. Como dijo el salmista David en el capítulo 24, en sus últimos versículos, dice: ¿quién es este Rey de la Gloria? Allí también estaba experimentando algo extraordinario, porque el Cordero de Dios viene, se humilla, muere en la cruz, pero al tercer día, ahí es donde vemos la declaración del salmista David, que los ángeles dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Aleluya. Jehová, Jehová, el fuerte, el valiente. Oh, puertas, alza vuestra cabeza y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Ay, 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 ay. Jehová, el valiente, el poderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, porque Él es todopoderoso. Diga conmigo: todopoderoso, todo. Aleluya. Ay, 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 la gloria de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre preciosa de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Jesús le dice a Juan en la visión: yo soy el Alfa y el Omega, el que estuve muerto, pero ahora vivo, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Me encanta la declaración que dice en el capítulo 5, que no se halló en la tierra ni en el cielo, ni en medio de los seres vivientes, a quien pudiese desatar los 7 sellos. Solamente uno, aleluya, el que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra, ahora y siempre. Santo, santo. Hay yugos que se están derritiendo en este momento, porque la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pone. No importa la maldad,
y siga alabando la grandeza de Dios. Alaba la gloria de Dios. Si ha venido enfermo, levanta tus manos, alaba la gloria de Dios. Si ha venido triste, levanta tu mano, porque Dios te ha libertado ya. Dile a Satanás: se acabó la fiesta, se acabó ya, que me vengas y vengas a humillarme. Cristo me ha dado vida, me ha libertado, me ha dado vida, y su sangre me cubre. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Siga adorando. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sea la gloria, 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 sea la gloria al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra al que está sentado en el trono, al que viene muy pronto. Aleluya. La sangre de Cristo te cubre, hermano. La sangre de Cristo está cubriendo tu vida. No importa por donde pases, aunque hayan brujos, aunque haya espíritu de tiniebla, no te podrá tocar. Alabas, porque la sangre de Cristo te cubre, te cubre, te cubre. Cuida a tus hijos, cuida a tu familia. No hay demonio, no hay fuerza que se levante contra la iglesia del Señor, porque estamos cubiertos con la sangre.